También se suma a la conversación Guido Agostinelli, que está con nosotros. Hola Guido, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué podemos esperar hoy de parte del presidente de la Nación en esta suerte de adelanto de lo que va a ser la presentación del presupuesto? Sí, a ver, en lo que es el presupuesto, sin lugar a dudas, va a presentar un dibujo. ¿Por qué un dibujo? Porque hay mucha incertidumbre acerca de cómo se va a desenvolver la economía del año que viene. Para que se hagan una idea, este año debiéramos caer al 3,5%, el año que viene, según el FMI, tendríamos que estar creciendo al 5% anual, lo cual es alto y lo cual yo diría que es altamente improbable de que eso ocurra. A su vez, la inflación, ¿qué inflación va a tener en cuenta el presupuesto? Si ellos están pronosticando una inflación todavía más a la baja y sin embargo no podemos quebrar la barrera del 4%. O sea que todo indica que lo más probable es que se presenten números que no van a ser los reales. Ojo, esto no es algo que pasa exclusivamente con este gobierno, sino que prácticamente es algo sistemático. Sí. Tal cual. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que sin lugar a dudas se le va a resaltar esta cuestión del superávit fiscal, lo va a mantener a rajatabla, lo ha demostrado, ahora tiene menos incentivos para romper eso. ¿Por qué? Porque lo ha roto a costas de bajar las jubilaciones, a costa de no asignar presupuesto universitario. Entonces ahora ya prácticamente le queda el camino un poco más allanado. Así que yo creo que él va a hacer mucho hincapié en lo que es el superávit fiscal y lo va a tratar de mantener, y yo creo que lo va a mantener. Pero el resto de los números, vamos a ver qué es lo que presenta, pero no pareciera ser nada demasiado distinto a lo que venimos presentando. Más que, lógicamente, lo que va a tratar de presentar es una baja de impuestos a medida que logre una mayor recaudación. Claro. Pero acordémonos que la recaudación está cayendo al ritmo del 13% y encima van a sacar, sí, mejor dicho, en diciembre ya van a terminar de sacar el impuesto país, que es el impuesto que más aumentó su recaudación a lo largo de estos meses. Sí. O sea que estamos hablando de que se tiran un tiro en el pie con el tema del impuesto país en términos recaudatorios. Entonces, evidentemente lo que podemos esperar es más ajuste, Claro. no hay mucho más que eso. Quiero aprovechar la presencia de la diputada Coleta para hacerle esta pregunta en relación a lo que pasó. ¿Cómo calificás lo que ocurrió con los radicales esta última semana y cómo esos mismos radicales creés que van a actuar para lo que puede ser el próximo veto, por ejemplo, del presidente Milei, que sería el del financiamiento universitario? Bueno, lo que pasó me pareció muy decepcionante. Creo que el radicalismo ya se observa hace tiempo diferencias desde que gobierna Milei, se expresan en el recinto muchas veces, pero nunca una tan grande como es defender a los jubilados, y sobre todo en un proyecto que era iniciativa nuestra, o por lo menos el que llegó a aprobarse en las dos cámaras fue nuestro proyecto. Con el compromiso y con el voto puesto a favor de los jubilados. Me parece que un ejemplo tan clave como este de darse vuelta ante esa votación termina de cristalizar unas diferencias profundas que hay hace tiempo en el radicalismo, que ojalá que sirvan para discutir puertas adentro y poder reordenarse de cara hacia el futuro, porque me parece que nos desdibuja muchísimo, nos hace perder un poco la identidad de lo que queremos representar, y cuando en el fondo somos una gran mayoría que sí los queremos defender a los jubilados, que sí queremos defender a la educación pública, y creo que en universidades, bueno, en primer lugar, espero que el presidente no lo vete, más allá de que ya dijo que lo va a hacer. Yo, hasta no ver el veto, quiero creer que hay espacio para recapacitar. Y por supuesto que espero que lo acompañen todos los diputados como lo hicieron en la primera vez, porque después explicar a la sociedad que vos cambiás de opinión sobre tus propios pasos es muy difícil, y que dejás de defender banderas que históricamente fueron del radicalismo es muy difícil. Digo, por un lado va la discusión hacia adentro que tenemos que dar dentro, en el bloque y en el partido, y por otro lado va cómo estos diputados que cambian de opinión le van a explicar a la gente cuáles son los motivos reales por los que ahora les parece que está mal un reclamo tan genuino como es la educación pública, y que ya quedó demostrado que es indiscutido, que funciona bien, que es de las pocas cosas que funciona bien en la Argentina. Guido, te quiero preguntar lo siguiente. Digamos, cuando Macri, la discusión que hubo en el gobierno de Macri fue que le dijeron, bueno, lo que pasa es que tu gobierno fracasó porque fue gradualista. Si vos hubieras aplicado una política de shock, no hubieras fracasado. Este gobierno empleó una política de shock. La pregunta que yo te hago es, ¿qué sigue a esto? Porque supuestamente ya lo más duro del ajuste habría pasado, pero se está recaudando menos. Y si se recauda menos, hay que achicar más. Correcto. A ver, en la política de shock vos lo que llegás es al piso más rápido, digamos, a diferencia del gradualismo. Yo creo, para también dar un mensaje de algún tipo de esperanza, es que estamos muy cerca de ese piso. ¿Por qué? Porque hay algunos indicadores con algunos sectores que dan alguna reacción ahí en el piso. Pero a mí me parece que justamente lo que hay que fijarse como objetivo era lo que nos prometía Milei, que era el crecimiento en B corta. O sea,
que lleguemos por lo menos a la instancia de como estábamos en diciembre. Entonces ahora lo que podemos transitar en estos meses, a mi entender, son pequeñas subidas y bajadas, un poco como puede pasar en el salario circunstancialmente algún mes, algún puntito más que la gente ni lo percibe, porque vamos a decirlo así, cuando medimos la inflación medimos una canasta de bienes, pero no medimos exactamente los bienes y la proporción de gasto que cada trabajador tiene mes a mes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno ve la inflación 4,2%, no es que te subieron 4,2% los precios a vos, sino que esa canasta seleccionada da 4,2%, ¿no? Entonces eso hace que la gente tampoco perciba que está aumentando su poder adquisitivo. Lo que quiero decir es, me parece que va a ser oscilante estos meses. Como esperanza es que no vamos a caer mucho más, digamos, eso no hay margen ya para que se caiga más, ya el ajuste grande está hecho, pero sí es cierto que falta otra parte del ajuste, que es liberar el cepo, que es la gran incógnita y que es lo que los economistas no nos ponemos de acuerdo, porque me parece que ni el gobierno sabe cuándo va a sacar el cepo. O sea que esto puede ser una opción en enero del año que viene, o pueden dejar pasar todo el año que viene, o diciembre, algunos dicen. Entonces, ahí cuando tengamos la salida del cepo se va a dar otro ajuste más, porque el tipo de cambio tiene que subir. Si al gobierno le va muy bien, va a subir muy poquito. Si al gobierno le va mal, va a subir mucho, pero va a subir. Entonces ahí falta ese ajuste. O sea que en realidad la política de shock al 100% hubiese sido ideal en sus términos si lo hubiesen hecho sacando el cepo también. Palabras claves que seguramente vayamos a escuchar, porque digamos, yo lo charlaba antes con Néstor, digo, yo no creo que sea un discurso muy distinto a lo que venimos escuchando por parte de Javier Milei, ¿no? Insistiendo en el equilibrio fiscal, insistiendo en el déficit. No creo que haga ningún tipo de referencia a lo que estamos hoy viviendo en las calles de nuestro país, ¿no? Sí, a mí me parece que va a hacer mucho hincapié en el superávit fiscal, o sea, mantener a rajatabla el superávit fiscal, va a decir que cualquier tipo de gasto adicional que se comprometa al Estado tiene que tener su contrapartida en otro tipo de baja de gasto, o sea, un poco el planteo que está haciendo con las jubilaciones, con el presupuesto universitario, o sea, decir que nos mete ahí también en una trampa, ¿no? El presupuesto universitario es 0,14% del PBI y él lo que está diciendo es, bueno, ok, yo lo doy si me dan otro gasto que yo pueda prescindir que represente más o menos lo mismo. ¿Por qué una trampa? Porque en realidad el impuesto a los bienes personales ya no puede dar marcha atrás en esa baja que se produjo del impuesto a las grandes riquezas. Entonces, básicamente lo que va a decir es que todo va a tener que estar compensado de alguna manera, que él está todavía queriendo convencer a toda la gente que va a haber superávit fiscal, y yo creo que estamos todos convencidos. O sea, ese es el problema. Él como tiene una creencia muy arraigada de que el superávit fiscal es lo que va a traer inversiones, entonces está constantemente queriendo convencer a todos de que va a haber superávit fiscal. Y yo creo que ya todos le creemos, o sea que no pasa por ahí. Superávit fiscal puede haber, pero al mismo tiempo exacto, la gente no come. Exactamente, hay un digamos. montón, entonces si ya pagó el costo político más grande hasta ahora, nada indica que eso se va a revertir. A mí me parece que lo que vamos a escuchar es superávit fiscal a rajatabla, de reducir todavía más al Estado al máximo posible. Tengamos en cuenta que la presión fiscal, vamos a decirlo así, o todos los impuestos que nos cobra, él lo quiere llevar a estándares muy, muy bajos. Y también tengamos en cuenta que los países que lo llevan a estándares muy bajos no son los países del primer mundo, sino todo lo contrario, son países africanos, ¿no? El país con menos presión impositiva en el mundo es Nigeria y el país con menos gasto público del mundo es Somalia. O sea, esos son los modelos anarcocapitalistas o más cercanos a ser anarcocapitalistas. Sin embargo, tenemos al revés. En el tope de la tabla lo tenemos a Francia con casi un 50% de presión tributaria. O sea que Milei nos está llevando a un lado bastante desconocido para la Argentina y que me parece que lógicamente este presupuesto va a tratar de reflejar eso, pero sin lugar a dudas no va a llevar, si él sigue reduciendo al Estado, no va a llevar un crecimiento del 5%. Lo que ocurre es que la República Argentina no tiene el desarrollo que tienen los países del primer mundo. Vos citabas recién, por ejemplo, a Francia y a otros tantos, ¿no? Digo, y si la Argentina no es un país desarrollado, es difícil aplicar políticas que vos aplicás en países desarrollados para que te funcionen en países como este, porque la sábana es corta. Entonces, yo te preguntaría a vos, por ejemplo, ¿cómo va a solucionar el problema el gobierno de una economía que está cada vez más chica? Por eso, si la economía está más chica y vos aplicás superávit fiscal con reducción de gasto, la achicás más. Ese es el problema. Es lo que estamos todos viendo. Claro, exacto. O sea, por eso Milei se corta, era un poco lo mismo que pasa con dolarización, se corta las posibilidades, los brazos que puede tener realmente para ejecutar política. ¿Qué es lo que pasa? El gasto público, nadie defiende el déficit fiscal, nadie dice que el déficit fiscal es bueno per se. Lo que es una herramienta para reactivar la economía. Entonces Milei lo que está haciendo es sacar esa herramienta.
¿no? Como quería hacer con la dolarización, la posibilidad de devaluar, ¿no? Entonces te sacás una herramienta. Ahora, tus posibilidades después para reactivar la economía son menores. Por eso digo que no creo en para mí el presupuesto, entiendo que lo van a presentar con un 5% de crecimiento del PBI el año que viene. A mí me parece eso muy optimista. Sí, es muy parecido a lo que ocurrió con el tramo, el tramo final de la convertibilidad, sin el dinero que le entró a Caballo en ese momento por las privatizaciones, pero algo muy parecido, porque la economía se dolarizó, los precios de la Argentina de ese momento eran más altos que en Estados Unidos, como está pasando ahora, y en Europa. Argentina hoy es más cara que Estados Unidos y Europa. Y lo que le quedó es legítima para la gente. Entonces la gente cobraba en dólares, a lo mejor decía, bueno, sí, pero yo cobro, no sé, qué sé yo, $200, $300, pero no te alcanzaba para nada. No, los países No te alcanzaba dolarizados para nada. son más caros que aparte que los países... Bueno, Ecuador está dolarizado y no vemos a Ecuador siendo hoy una primera potencia mundial, ¿no? Cuando vos dolarizás, anulás la posibilidad de desarrollo industrial. O sea, esto ocurre en todos lados. Ocurre en El Salvador, ocurre en Ecuador, por nombrar los casos más cercanos acá que tenemos. de la región. Está Zimbabue, que lo mismo. Bueno, Claro. obviamente, es un país africano sin desarrollo. Diputada, recién hablábamos de esto de que van a ir algunos representantes por lo que pueda llegar a decir el presidente. De todos modos, ustedes, decíamos, no van a tener posibilidad de preguntar por el corto plazo que va a ser o por la disposición o cómo está pensada la dinámica, tampoco de responder ante nada de lo que pueda decir, digamos. Van a tener que responderlo después en otro ámbito, en otro momento, entiendo. Así es, entiendo lo mismo. No hubo mucha explicación acerca de cómo se va a dar el encuentro, pero estoy segura que no va a haber margen para poder preguntar y simplemente va a ser escuchar lo que tenga el presidente para decir. Lamentablemente. Sí, acá me dicen, gente que va a ir ahí, colegas suyos, que no está permitida las preguntas. No, claro. Ya por está eso. confirmado que no le van a permitir a los diputados preguntarle nada. Pero en general- a Milei. en Sí, general, ¿cómo lo es? van a hacer con el ministro. Porque acá, digamos, estamos hablando de un acontecimiento especial, inédito, de convocar un domingo a las 21 horas a los diputados y a los senadores para hacer esta presentación de 30 minutos cuando, como decíamos, generalmente lo hace otro representante de la cartera de Economía, con otro tiempo que se le dedica a la presentación del proyecto, con una información que le llega previa a los legisladores, eso tampoco pasó. Digo, y en general sí está esta ida y vuelta, o la posibilidad al menos de hacer las preguntas. Es así, y suele ser con el ministro de Economía, suele ser de varias reuniones, largas comisiones, un trabajo profundo de parte de cada diputado, todo eso entiendo que va a venir después y simplemente esto es una carta de presentación, por llamarle de alguna manera, porque no se explica porque realmente es inédito. Claro, como que no está sucediendo nada hoy, ahora, ¿se entiende? Sí, no, Como está claro. Es Ahora, solamente... Guido, yo te pregunto, digo, por ejemplo, Cristina Kirchner, yo recuerdo, gobernó sin el que le aprobaban el presupuesto en alguna oportunidad. Que no te aprueben el presupuesto, porque digo, a esta altura del partido puede pasar de todo en el Congreso, digo, porque estamos asistiendo cada semana a una configuración diferente. ¿Qué podría pasar si no le aprueban a Milei? ¿Qué va a sacar todo por decreto? Sí, cuando vos no tenés aprobado el presupuesto, podés usar el presupuesto del año anterior y ajustar, o sea, tenés más discrecionalidad para asignar los gastos. Yo creo que incluso puede ser una estrategia, me meto un poco más en el terreno político, de querer que se rechace el presupuesto para presentarse como víctima, ¿no? Lo mismo que está ocurriendo con los trabajadores de aerolíneas, presentarles un 0% de aumento. Eso es forzar claramente una situación, me parece que el gobierno juega con esto y me parece que puede forzar a que el presupuesto no sea aprobado, para de nuevo presentar a los malos como los diputados y los senadores y después por otro lado él como quien viene a rescatar la Argentina. Sí. Pero sí, tenés más margen de discrecionalidad desde el Ejecutivo para poder hacer maniobras dentro del presupuesto, lo cual tampoco es conveniente, ¿no?